paso a presentaros y dar las gracias a Gayo. Francisco Gayo Peralta es el director de gestión del Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla, que nos va a hacer la inauguración de la jornada. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por la presentación. Bueno, enhorabuena, lo primero, y gracias a los organizadores, gracias por supuesto a Novartis, pues por esta idea y cómo ha cristalizado, ¿no? No hay más que ver el título del programa, que tiene algunas palabras mágicas totalmente vigentes, una evaluación, otra teleasistencia y otra salud digital. Juntas esas palabras, bueno, pues hacen un cóctel. Quizá faltaría la otra palabra mágica, que es la innovación, que está detrás de todo esto, ¿no? Y que nos hace mucho ver en qué ámbito está trabajando el grupo de investigación que dirige David Cantarero, de Economía de la Salud, que va más allá de lo que es la economía. La evaluación conlleva siempre al final evaluaciones de costes, pero hay que evaluar muchos aspectos. ¿Y por dónde quiere ir el Instituto? El Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, el IDIVAL, que bueno, pues ha crecido en su actividad investigadora, que tenemos la suerte de tener de la mano y al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el Cantabria, y que tenemos que, bueno, pues seguir trabajando o trabajar mucho más o meternos en el mundo de lleno del cambio y la transformación del modelo asistencial. Eso implica estudiar, analizar, investigar, aprender y bueno, y cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que también las grandes empresas, las tecnológicas y las tecnológicas, ven que es necesario ese cambio asistencial y nos quieren ayudar a ello. Y hoy tenemos, bueno, pues un plantel estupendo y unos temas absolutamente complementarios, ¿no? Bueno, a mí solo me toca deciros que paséis una magnífica tarde. Bueno, nos contaba Paloma justo antes de empezar que hay más de 100 inscritos. Bueno, esto es señal del impacto que tienen estos temas que vamos a tratar y de a dónde estamos llegando a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gayo, por esta introducción. Santiago va a tardar un poquito en conectarse, entonces vamos a empezar un poquito con Miquel. Os cuento un poquito. Miquel Ogueta Arana es médico de familia que ha trabajado en atención primaria, hospitalización a domicilio y urgencias. En los últimos años ha trabajado en el diseño y desarrollo de historia clínica electrónica de Osakidetza y actualmente es su responsable funcional. Nos va a contar un poquito Pine Journey y resultados en salud de la historia clínica electrónica de Osakidetza. Muchas gracias. ¿Empieza la presentación, Federico? Sí, vale. Okay. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación a esta jornada, y lo que voy a presentar precisamente es la experiencia de Osakidetza en relación al Patient Journey y a los resultados en salud de historia clínica electrónica. A lo largo de nuestra vida todos hemos tenido o vamos a tener asistencias sanitarias que la primera pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué hay detrás de toda esta actividad sanitaria, ¿no? Lo que tenemos es un grupo de profesionales que trabajan todos en red, que incluye tanto atención primaria como atención hospitalaria, como centros concertados y residencias, teniendo el paciente en el centro de la atención sanitaria. Algo fácil de decir, pero bastante complicado a la hora de implantar. Todo esto lo que nos genera es un conocimiento colectivo que además favorece la atención sanitaria, y además el gran beneficiario siempre va a ser el paciente. Pero ¿qué impacto tiene en nuestros pacientes la atención que prestamos? Pues realmente lo que estamos haciendo es un cambio, lo que se promueve es un cambio de atención sanitaria basada en actividad, en valor, basada realmente en valor, ¿no? En el cual el paciente es el centro de la atención sanitaria y el objetivo es avanzar en la salud poblacional. Para ello lo que se hace es incluir la experiencia del paciente, y a veces se nos olvida, pero es fundamental poder incluir también la experiencia de nuestros propios profesionales, que son claves precisamente en toda esta atención sanitaria. Y además esta atención, pues realizarla al menor coste posible, con el fin de identificar aquellas actividades que generan valor y optimizan el sistema sanitario.
En este sentido, pasamos de una medicina basada en la evidencia, donde la gran cantidad de datos principalmente eran de la actividad, a una actividad basada en valor que, como vemos, necesita mucha mayor cantidad de datos. Datos que vienen remitidos tanto por el paciente como por el profesional, obteniendo información sobre resultados y experiencias que remite el paciente y un aumento de datos clínicos, a lo cual hay que añadir también los datos de coste del proceso. Para registrar de una forma estandarizada todos estos datos, pues nos hemos basado en la metodología ICHON. Esta es la clásica fórmula de atención al valor, cuyo objetivo que nos planteamos es transformar la relación con el paciente. Y aquí tenemos la historia clínica tal como la entendemos, que es las personas en el centro de atención, toda la atención presencial con los profesionales que le están atendiendo, pero incorporar también en esa atención, en esa historia clínica, toda la no presencial, con los diferentes canales de telemonitorización, aquellos canales no presenciales que comunican al paciente con nuestro sistema sanitario. Y para disponer de una historia completa de salud, pues tendríamos que incorporar tanto la historia laboral como la historia sociosanitaria. En nuestro caso, pues son más de 300 las residencias que están conectadas a la historia clínica de Osakidetza. Por lo tanto, en la atención sanitaria se produce una relación entre el paciente y nuestros profesionales, y toda esa actividad que se va generando, toda esa información, queda registrada en la historia clínica, que en nuestro caso se denomina Osavide Global. Y además tenemos que la relación, la comunicación entre los pacientes y el sistema sanitario se puede hacer también de una forma digital a través de carpeta de salud. En relación al Patient Journey, está claro que si nosotros para hacer un viaje hacemos una planificación del mismo, vemos las diferentes rutas, las posibilidades, los inconvenientes de cada una de las rutas que podemos ver, y al final decidimos según nuestras preferencias, es evidente que en la atención sanitaria debemos de aplicar también este Patient Journey, este viaje del paciente, para tener claro cuáles son las etapas por las que vamos a pasar. Para ello, lo que hemos utilizado es una metodología basada sobre todo en Design Thinking, se utiliza basada en la experiencia del paciente, en la cual intentamos hacer el rediseño de servicios, ¿no?, con todas las etapas del Design Thinking, y en este sentido, pues bueno, pues para prototipar. Este es un ejemplo, por ejemplo, del Hospital de Cruces en un ICHON del cáncer de mama, en el que se valora la experiencia del paciente del cáncer de mama. Como vemos, son las diferentes etapas por las que va a pasar este paciente, y además, que es lo importante, se incorporan diferentes informaciones en cada una de las etapas, es decir, qué sucede en cada momento, qué se está pensando, cuál es la experiencia emocional, cuál es su personal de referencia en cada uno de estos momentos, y se identifican aquellos puntos de mejora que tendremos que analizar, pues, para optimizar el resultado. El ICHON es una metodología para definir los resultados de salud. Se dedica a varios procesos y reúne la comunidad de atención médica basada en valores. Este es un ejemplo de un proceso, de un ICHON del cáncer de próstata, en el que lo que se recoge son información clínica, tanto de supervivencia como de la propia enfermedad, que son datos clínicos, complicaciones agudas, pero llama la atención y es importante la presencia de varios ítems que son datos reportados por el paciente en relación a su estado de salud o sus emociones en relación a cada una de las etapas. Hay varias, como hemos dicho, varios procesos. Este es el de catarata, cáncer de pulmón, cáncer de mama, quiere decir que se van incorporando cada vez más, y nosotros también vamos incorporando en cada uno de los hospitales, pues se van añadiendo. Pero lo que sí es muy importante es que en el ICHON se define claramente cuál es el timeline de los procesos, es decir, qué datos los tenemos que meter, que están estandarizados para poder compararnos a nivel internacional, quién tiene que meterlos y cómo se tienen que meter, ¿no?, que es si son datos de paciente o datos clínicos, y si tiene que hacer solo a los 3 meses, al basal, al año, para poder hacer una evaluación global. Nosotros en Osakidetza hemos implementado un timeline que se genera online directamente en la historia clínica cuando accedemos a la vista del paciente, de tal forma que la idea es utilizar una representación visual de todos los actos sanitarios que tiene el paciente con nosotros y ponernos en lugar de dicho paciente. Este es un ejemplo de una visión tanto transversal como longitudinal que aporta el timeline de un paciente con coronavirus que, como vemos, ha ido a urgencias, ha ido a hospitalización en varias ocasiones, ha estado de baja, y vemos toda la medicación que se ha puesto o se ha suspendido a lo largo del tiempo. Y además vemos en cada día, en cada proceso, qué pruebas se le han ido realizando,
o evolutivos que se han realizado o derivaciones, pudiendo acceder desde el propio timeline directamente pues, a las informaciones o los informes de dichas pruebas. Este es un ejemplo también del tratamiento en el que vemos todos los procesos, no nos limitamos solo a uno, sino a todos los procesos que acompañan al paciente con una visión global, en el que tenemos un plan terapéutico y además integramos la dispensación de medicación que hacen las farmacias, de tal forma que podemos disponer automáticamente de la adherencia de cada uno de los medicamentos. Y para completar el circuito, el propio paciente a través de carpeta, que puede consultarlo, pero también hemos generado una app conectada también con historia clínica que facilita la realización de avisos de cambio de medicación y facilita también la interacción con el propio sistema. La toma de decisiones en general se hace en base a datos, pero no nos debemos olvidar también que se hace en base a emociones, ¿no? Los pacientes pueden olvidar pronto lo que les decimos, pero nunca olvidarán cómo les hacemos sentir, y esto es clave para nuestra atención sanitaria. Y como vemos, hay gran cantidad de datos y la gran pregunta es, ¿pero qué hay que medir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Porque es uno de los problemas cuando nos planteamos que vamos a medir los resultados en valor. Esta es la historia que, como hemos comentado, una visión de toda la información, pero ¿cuál es el gran problema? Que, pues, que tenemos gran información, queremos registrar gran información, pero tenemos poco tiempo. Y además tenemos que escuchar al paciente, que es clave pues, para que sea bien valorada esta atención. Por eso entendemos que debemos buscar sistemas que faciliten el registro en origen, tanto de los profesionales, atención primaria, hospitalaria, en la pie de cama, en el domicilio, sin tener que estar copiando o replicando información que ha generado todo el profesional, ¿no? Los pacientes a través de encuestas y también estamos trabajando en una parte importante de integrar todos los aparatos electromecánicos para que también los datos discretos que tienen que formen parte de la historia clínica. Este es uno de los ejemplos de una monitorización, pero el ejemplo más clásico también es la telemonitorización, ¿no? Que aporta mucha cantidad de información, pero nosotros entendemos que no puede ser que esté incluida dentro de una isla, sino precisamente que esté integrada dentro de la historia clínica. Pero como hemos dicho, debemos incorporar la experiencia del profesional, sobre todo si queremos que estos datos sean de valor y que luego al final tengan su repercusión. Por lo tanto, aunque tengamos una sola historia, entendemos que los ámbitos en los que nos movemos son diferentes y podemos tener con esa misma historia diferentes vistas adaptadas a cada área asistencial. En este sentido, vemos que independientemente del área asistencial, todos también trabajamos con un solo evolutivo, un evolutivo único, un ebook, en el que todos los profesionales que atienden al paciente pueden escribir y además todos los servicios que le han atendido pues componen este evolutivo, ¿no? Es cierto que esto no es una información que esté estructurada y que por lo tanto pues necesitamos herramientas de procesamiento del lenguaje natural para poder analizarlas, que es uno de los campos en los que todavía se está trabajando para seguir avanzando. Esto es una visión de un panel clínico de atención primaria, que es para el radar de paciente, de tal forma que el médico de atención primaria pueda disponer de la información de todos los pacientes de su cupo que están ingresados, que han ido en hospitalización a domicilio, tareas pendientes o que pertenecen a un grupo, a un programa determinado. Esta sería la vista del paciente, que no nos vamos a entretener. Pero lo que sí vemos es que toda esa información que necesitamos en el iChon, en este caso, por ejemplo, un paciente que está en un programa de cáncer de mama y que vemos la información que necesitamos, alguna viene determinada por los dispositivos que han volcado esa información, otra los pacientes son los que nos lo deben registrar a través de encuestas y otros son formularios que debe rellenar el profesional sanitario. Del propio programa pues aparecen las tareas que son las que hemos visto antes en este timeline del iChon de cuándo tengo que hacer y qué tengo que hacer en cada momento y también se representa de una forma gráfica en el timeline, lo mismo que hemos visto antes en coronavirus, pues ese es un timeline de un paciente con un iChon de mama, el cáncer de mama. En el que vemos, pues no son, antes era por días, ahora vemos que se puede hacer una visión también por meses. La información que tenemos estructurada, que serían los formularios, que son sobre datos estandarizados, pues uno de los criterios es precargar toda aquella información que esté disponible para que el profesional se tenga que limitar en todo caso a actualizarla, ¿no? Pero facilitando su registro. También disponemos de ese gestor de integral de programas para que podamos ver en qué programas estamos involucrados y que el gestor del programa
pueda tener también censos específicos de pacientes a los que se les tiene o se les va a hacer un seguimiento determinado. Este es un ICHUM, por ejemplo, de ictus, que está en cruces también. Pero y en relación a la experiencia del paciente, como hemos visto, tenemos multitud de canales que tenemos que disponer para sobre todo con un fin claro, y es que dar a cada paciente lo que él necesita y además en cada momento. A veces cometemos el error de que parece que solo tenemos un canal de forma fija para todo el tiempo que le atendemos. Sin embargo, pues hay que ir adaptando a sus necesidades. Como hemos dicho, la principal forma entendemos de registrar esas encuestas es a través de Carpeta Salud. Nosotros a través de Carpeta Salud, el propio paciente no solo puede rellenar esas encuestas, sino que puede subir documentos, puede incluso escribir en el diario del paciente, en el evolutivo, puede escribir su diario o incluso puede establecer dudas del paciente con el sistema sanitario. Pero la realidad es que no todo el mundo puede acceder a Carpeta Salud y tenemos que dar solución a ese otro grupo de pacientes que no van a seguir esta vía. En ese sentido, pues hemos implementado tablets que también contienen esos encuestas, de tal forma que cuando coincidiendo con una atención sanitaria presencial, pues se le facilita esa tablet para que allí mismo se pueda registrar esa encuesta o se le pueda incluso ayudar, ¿no? O bien, como vemos en la foto, pues el propio Consejo Sanitario, a través de vía teléfono, pueda realizar esa transcripción de esa encuesta para otro determinado grupo de pacientes. Otras formas que tenemos que ver cómo incorporar informaciones a través de apps específicas integradas en la historia, no esas apps que están aisladas y que no nos aportan esa información integrada, ¿no? En este caso es un juego de mangos en el que el paciente es un juego interactivo contra la obesidad infantil, en la que los datos que se van registrando por el niño y por los padres pues se van registrando también dentro de la historia clínica. Y ya para ir finalizando, con respecto a los datos, la gran evolución en la que estamos involucrados es pasar del dato al conocimiento, ¿no? Muchas veces tenemos gran cantidad de datos dentro de las historias, pero no nos están generando un conocimiento que nos pueda servir, ¿no? Pasamos de una historia en la que teníamos islas de información y cada uno explotaba esa información, a una base de datos completa en la que diariamente se produce un volcado en Osakidetza de toda la actividad asistencial y los datos financieros, de tal forma que se pueden generar cuadros de mando, pues bien sea de determinados procesos concretos y de hecho, por ejemplo, también de los procesos ICHOM para que luego se pueda compartir con otras organizaciones. Y a pesar de que hablamos de mucho de tecnología y de datos, y lo que es más relevante es que todos estos cambios, esta nueva atención basada en valor, requiere un cambio cultural muy importante, que al final es lo que realmente es más complejo. Es decir, podemos registrar, podemos meter esas informaciones, pero si no incorporamos sistemáticamente la experiencia de los pacientes en nuestra toma de decisiones, pues realmente el resultado no va a ser el óptimo. Y sobre todo yo creo que esta es la clave, ¿no? Al final la percepción de nuestros pacientes es nuestra realidad y por eso tenemos que luchar para conseguir una medicina realmente basada en valor y no tanto en actividad como es lo que estamos más acostumbrados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miquel. Muchas gracias por la exposición. Y vamos a continuar con Santiago García Blanco, que es el director general de Transformación Digital y de Relación con los Usuarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, que nos va a hablar sobre la transformación digital acelerada en el sector de la salud. Muchas gracias, Santiago. Bueno, muy buenas tardes. Disculpad el retraso, que no me he podido conectar a la hora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Idival, a Novartis como patrocinador y a GIE Compesalud como grupo de investigación de la Universidad de Cantabria en la materia de economía de la salud, ¿no? Esa área de conocimiento tan importante, ¿no? En nuestros días, ¿no? Y bueno, yo quizás, Miquel nos ha expuesto, bueno, yo creo que toda la experiencia de Osakidetza, que es tremendo, ¿no? El avance, yo creo, tengo la oportunidad de verlo allí con él, ¿no? En Vitoria,
bueno, pues toda la funcionalidad, ¿no? de la que dispone su historia clínica, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la evaluación de resultados, ¿no? De salud y experiencia de paciente, que es auténticamente espectacular y que ya nos gustaría disponer de algo parecido a Cantabria. Queremos ir en esa dirección, pero por eso el traer a Miquel aquí a Cantabria a contarnos, bueno, pues toda su experiencia, que creo que puede ser muy útil, ¿no? Para inspirarnos en la tarea que debemos hacer. Yo, bueno, he hecho un enfoque, obviamente también por la posición que ocupo, un poco más macro, ¿no? Dentro del sistema sanitario, y bueno, quería contaros una visión y quizás más a nivel consejería, ¿no? de cuál es nuestra visión, ¿no? de la transformación digital efectivamente acelerada que está sufriendo el sector salud, acelerada sobre todo por COVID, ¿vale? En los últimos tiempos, y que pero bueno, que no deja de ser una tendencia que ya persistente, ¿no? Efectivamente, tenemos un montón de tecnología disponible hoy en día que se está aplicando pues desde hace ya varios años en el sector de salud. Por ejemplo, están las soluciones en cloud ante el incremento exponencial, ¿no? De los datos que requieren las aplicaciones sanitarias. Está todas las redes de banda ancha, las redes móviles, que bueno, pues acercan la posibilidad de tener al paciente conectado en cualquier situación y lugar. Quizás el aspecto más transformador, ¿no? de la situación es que el 100% de los pacientes, y si no el paciente de su cuidador, tiene un móvil, un smartphone de última generación con banda ancha en la palma de su mano, y esto, bueno, pues abre un sinfín de posibilidades, algunas buenas, otras no tan buenas, como por ejemplo Dr. Google, como todos sabemos, ¿no? y que ese paciente puede estar fiándose de fuentes para tomar decisiones en salud no del todo fiables, ¿no? Y esto es un reto también para el sistema sanitario. Y bueno, todo lo que es la tecnología médica, que como sabéis, bueno, se viene desplegando en nuestros hospitales y centros de salud desde hace años, imagen médica, sistemas de diagnóstico, radioterapia, etcétera. Bueno, tecnologías muy avanzadas que cada vez requieren de más consumo, ¿no? de tecnologías de la información. Y bueno, lo que es la miniaturización de la tecnología sanitaria, tecnología que nos permite hacer medición, ¿no? de señal biométrica, ¿no? del paciente en cualquier situación, como decía antes, no solamente cuando está hospitalizado, sino en su casa o incluso en su vida diaria, ¿no? Y esto abre también un montón de posibilidades. Y decía antes, hablaba de los datos, ¿no? El gran volumen de datos que cada vez más las nuevas tecnologías aplicadas a la práctica clínica requieren. Si hablamos de las ciencias ómicas, la genómica, por ejemplo, pues estamos hablando de volúmenes inmensos de datos. Pues un exoma está en torno a 1 giga, ¿no? de datos para un paciente, y el exoma es solamente el 3% del genoma completo. Bueno, pues plantearse, por ejemplo, desde el sistema sanitario, pretender almacenar el genoma de todos nuestros pacientes, pues parece como un imposible, ¿no? Y ahí, bueno, pues probablemente habrá que buscar soluciones en el ámbito del cloud, soluciones híbridas, etcétera. También por el hecho de poder compartir, ¿no? Nuestros datos con los de otros muchos servicios sanitarios y pacientes a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Tecnologías, como la inteligencia artificial aplicada. Esto es conocido. Somos, en España más en particular, somos uno de los países más avanzados en implantación de la historia clínica, pero es una historia clínica que muchas veces no está lo suficientemente estructurada y para ser explotada desde un punto de vista, de luego, de sacar conclusiones, ¿no? Tenemos muchas anotaciones en la historia clínica que son puro texto que requiere de un análisis con procesamiento de lenguaje natural para poder extraer información útil, ¿no? de esos textos que pueblan nuestras bases de datos, ¿no? de historia clínica. Y en con toda esta mare magnum de tecnologías que disponemos, bueno, pues tenemos un entorno normativo que no está lo suficientemente actualizado. O sea, tenemos unas leyes de administración electrónica que sí regulan el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos, pero, por ejemplo, la ley que regula los derechos de los pacientes en el ámbito sanitario es del año 2002 y sigue hablando de la historia clínica en papel, ¿vale? O sea, luego es verdad que la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud vuelve a hablar de la historia clínica electrónica ya, ¿vale? Y el Real Decreto
regula los contenidos mínimos de la historia clínica electrónica, que es del año 2010, el CMDIC, pero para de contar, no hay más norma a la que agarrarnos, ¿vale? Luego está la Ley de Protección de Datos, que hace una especial protección de los datos en salud. Y bueno, pues en este entorno normativo, como digo, no completado, bueno, pues todas las comunidades autónomas, que somos los responsables de la asistencia sanitaria en España, pues hemos desplegado, ¿no?, nuestros servicios digitales para tratar de acercar la información clínica a sus propietarios, ¿no? Y bueno, como bien ha contado Miquel, los servicios más avanzados, como en este caso Osakidetza, pues tienen ya una labor realizada, ¿no?, en conseguir esa bidireccionalidad, ¿no?, que no solamente sea el acceso a los datos de historia, a los informes clínicos, a mi receta, etcétera, sino también la posibilidad de recoger la experiencia del paciente, los resultados, mediciones, etcétera, ¿no?, a través de sus mismos canales digitales, ¿no? Y bueno, hablado de las limitaciones antes, ¿no? Tenemos un reglamento de protección de datos que es muy garantista y que, bueno, pues para poder usar todos estos datos a efectos de generar algoritmos, ayudas a la decisión clínica, pues requiere que el uso de los datos sea de manera anonimizada, ¿vale? Para eso está la disposición adicional 17ª de la Ley de Protección de Datos que lo recoge de esta manera. Y luego tenemos también riesgos, ¿no? Riesgos en cuanto al uso de algoritmos de inteligencia artificial que pueden incluir o incorporar los sesgos del programador. Esto es bien conocido, ¿no? Que el que programa pues puede incorporar sus sesgos en cuanto a raza, sexo, religión, edad, etcétera, en las decisiones que toman y que en estos casos pues el tema no es baladí, porque estamos hablando de algoritmos que pueden estar decidiendo sobre decisiones terapéuticas o de diagnóstico que afectan a la salud de las personas, ¿no? Y tenemos también un entorno o otro riesgo, que es el de la ciberseguridad. Claro, cuando abrimos nuestro sistema sanitario, nuestros sistemas de información al mundo exterior, pues obviamente ampliamos la superficie de ataque. Y bueno, pues que levante la mano el responsable de tecnologías de algún servicio de salud actualmente que no haya recibido un ataque en los últimos 12 meses. Es la moda, estamos en el punto de mira y bueno, pues hay que prestar una especial atención también a la seguridad en todo el despliegue de servicios digitales. Otro gran problema que tenemos en la sanidad, en la sanidad en general, en la administración electrónica en España, es que no tenemos un sistema de identidad digital consolidado que funcione a lo largo y ancho de la administración pública española, ¿no? Tenemos múltiples iniciativas, como el DNI digital por un lado, clave permanente por otro, el certificado electrónico por otro, y ninguno pues ha conseguido una extensión o una difusión suficiente. Cuando lo obtienes todo es muy cómodo, pero hasta obtenerlo, pues el onboarding, digamos, a estos sistemas es francamente complejo y muy mejorable, ¿no? Y en esa situación, bueno, pues este también es un impedimento a veces para poder trabajar mejor en lo que es la telemedicina y los servicios digitales con los pacientes. Y bueno, hablando de Cantabria, bueno, pues simplemente por dar algunos datos, como el resto de comunidades autónomas con competencia en sanidad, pues nos gastamos más de un tercio del presupuesto. No nos gastamos, me gusta decir, invertimos en la salud de los cántabros más de un tercio del presupuesto de la comunidad autónoma. Tenemos un servicio de salud que probablemente es la empresa más grande de la comunidad autónoma, con unos 10.000 trabajadores, con un gran hospital de referencia, como es el Hospital Vallecilla, con 90 años de historia y que sigue siendo, ¿no?, un gran referente a nivel nacional e incluso internacional en el ámbito de la investigación, los ensayos clínicos, etcétera. Y luego, bueno, pues una amplia red también de atención primaria, dada la orografía y dispersión poblacional que tenemos en Cantabria. Y bueno, pues una actividad nada despreciable, ¿no?, de más de 1 millón de citas especializada y más de 6 millones en el ámbito de atención primaria. Pero que tenemos un tamaño, bueno, que siempre nos gusta decir y siempre lo incluyo en las presentaciones esta slide, perfecto para hacer probaturas, ¿no?, de tecnología, de ideas, de pruebas de concepto, de cualquier bueno, pues nuevo sistema, innovación, etcétera. Y bueno, y como el resto del Sistema Nacional de Salud, pues estamos sometidos a los retos, ¿no?, de la cronicidad y de la propia sostenibilidad del sistema, ¿no? Claro, tenemos una población envejecida, en Cantabria más que la media española, y bueno, pues los americanos, como bien sabéis, que no nos gusta nada su sistema sanitario, pero claro, le prestan mucha atención al análisis de costes. Y en ese análisis de costes... Sí, perdón. Sí, no, perdón.
alguien que no ha cerrado el micrófono. Decía que en ese análisis de costes que hacen los americanos de los costes de su sistema, pues claramente el 80% de los recursos se lo consumen los pacientes crónicos, ¿no? Y el 5% más complejos, probablemente el 50%, no, probablemente no, vamos, hay evidencia al respecto. Entonces, se hace bastante necesario, o parece muy necesario, conocer bien quiénes son esos pacientes, ¿no? Hacer una buena estratificación poblacional de riesgos, saber dónde están estos pacientes, qué necesidades tienen y poder atenderles de la mejor manera posible, haciéndoles un seguimiento remoto si es necesario para evitar, bueno, pues que se descompensen, que empeoren, que ingresen por urgencias o la UCI, que como bien sabéis, pues al final es donde se consumen los recursos del sistema, ¿no? De forma que, bueno, pues el potenciar todo lo que sea el teletodo, ¿no? como dice Rafa Bengoa, pues parece una obviedad, pero es una necesidad, ¿no? Y tenemos un sistema sanitario que como también sabemos todos, pues está muy fraccionado en silos, ¿no? Tenemos herencia del InSalud, hay mucha autonomía de gestión, que es muy buena para muchas cosas, que eso también hay que decirlo, pero eso hace que también pues históricamente haya habido sistemas diferentes en el ámbito de primaria, por ejemplo, y de hospitalaria, y luego incluso también a nivel hospitalario, pues los diferentes departamentales, ¿no? Como imagen médica, laboratorios, etcétera, anatomía patológica, que bueno, que requieren o son un reto también para la integración, ¿no? De los datos y poder hacer una buena gestión de los pacientes, ¿no? En ese contexto nace la Dirección General, que fundamentalmente tiene, bueno, 3 objetivos muy resumidos, que es intentar hacer que el sistema sanitario público de Cantabria sea una organización guiada por los datos. Este es uno de los principales objetivos. El segundo sería el que los profesionales cuenten con herramientas usables e interoperables para poder dar una buena asistencia sanitaria y que los pacientes, bueno, pues dispongan de soluciones, ¿no? de salud digital excelentes, ¿no? Y que les permitan una participación efectiva, ¿no? En los procesos clínicos y que haya también una transparencia, ¿no? del sistema sanitario con ellos. Bueno, la idea es una transformación digital para mejorar la eficiencia y los resultados en salud, ¿no? Y la percepción y la relación con los usuarios. Y bueno, es una dirección general nueva, se trata de elevar la función TIC dentro del sistema sanitario al nivel de reporte al consejero, ¿vale? Al mismo nivel que la Dirección de Salud Pública o la Dirección de Ordenación, Farmacia e Inspección, y bueno, con un amplio área de actuación, con transformación digital y la parte TIC como lo fundamental, pero también todo lo que tiene que ver con las relaciones con las asociaciones de pacientes, el ámbito de los cuidados, todo el sistema de quejas y sugerencias, la evaluación de calidad, etcétera. Bueno, para gobernar todo este sistema tan complejo que mencionábamos antes, ¿no? Con silos, ¿no? Cada hospital tiene su servicio de informática, está luego la informática de primaria. Bueno, pues hemos constituido un comité TIC donde se agrupa tanto la Dirección General, que está en consejería, como los servicios de informática de todas las gerencias. Y bueno, pues desde este mesa de trabajo, ¿no? Como represento aquí, pues bueno, pues estamos por lo menos tratando de dar una visión de conjunto y corporativa a todos los problemas y a todos los proyectos, ¿no? Y para empezar ya solamente con el hecho de compartir e informar a todos de los proyectos en curso, pues yo creo que ya es un avance bastante importante, ¿no? Y este comité tiene por misión también fundamental el aprobar todas las inversiones TIC, ¿no? Y esa es la llave un poco de que esté funcionando, ¿vale? El comité luego se estructura, bueno, en un grupo de sistemas y infraestructuras, grupo de historia clínica electrónica y grupo de oficina del dato, que, bueno, que este último sobre todo muy importante, que trata de llevar a cabo esta difícil misión, ¿no? De que la organización sea una organización guiada por los datos, como decía antes. Bueno, el reto es enorme, quizás la tecnología es lo más sencillo de resolver desde muchos puntos de vista, y es mucho más complejo el cambiar los procesos. Si no contamos con los funcionales, sin la ayuda de los funcionales no podemos llevar a cabo nuestra labor, eso es evidente. Y luego, bueno, pues llegar a conseguir el tan ansiado cambio cultural, ¿no? Pero que eso es una labor, bueno, pues más difícil todavía, ¿no? Y en la que, bueno, pues obviamente aspiramos a conseguirlo, pero que necesitamos contar con todos para poder lograrlo, ¿no? En esa tesitura, bueno, estamos trabajando dentro de un plan de transformación digital, donde evidentemente queremos ese paciente conectado, ese profesional con las mejores herramientas interoperables y usables posibles, y esos gestores con esos datos en tiempo real y en el tiempo y forma adecuado para la toma de decisiones, ¿no? Uno de los conceptos fundamentales de nuestro plan de transformación digital es la apertura al exterior de nuestra historia clínica, ¿no? Tenemos una historia clínica muy segmentada en silos, ¿no? Como veis ahí,
que ya, bueno, hay un trabajo hecho y muy bueno en cuanto a la integración de datos a nivel interno, a través de tecnologías como MIRC, HL7 y Web Service también. Y claro, la idea ahora es tratar de ver cómo podemos abrir esto al mundo exterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero están nuestras aplicaciones corporativas, que tienen que ser mucho más ágiles, ¿vale? Las aplicaciones de paciente o las aplicaciones de profesional que estamos desplegando, pero también, ¿por qué no?, las aplicaciones de terceros. Aplicaciones de terceros que pueden ayudar a mejorar la experiencia de paciente, su vida fuera del hospital, cuando están en su domicilio, y que incorporan también valor y aportan valor a los profesionales sanitarios. Y bueno, en estas llegó COVID, ¿no? En COVID nos ha permitido o nos ha impulsado a hacer cosas también impensables, ¿no? O que nos hubiera costado mucho más tiempo realizar. Por ejemplo, la videoconsulta, ¿vale? La videoconsulta integrada con nuestra aplicación para pacientes, integrada además de forma embebida, digamos, en la historia clínica electrónica, tanto la hospitalaria, que es Altamira, como AP Cantabria, nuestra historia de atención primaria, y donde, bueno, pues lo hemos integrado en el lado paciente en dos extremos, tanto en nuestra carpeta de salud a través de la web, como en la app para pacientes SC Salud, app que también le hemos desplegado o incorporado un montón de funcionalidad nueva, como bueno, pues la parte de receta electrónica, la parte de informes de urgencias, consulta y alta, resultados de pruebas COVID, cambio de lista de espera, cambio de datos de contacto, tanto en app como en web, como veis aquí. Y donde también nos ha permitido explorar otras tecnologías, ¿no? El COVID nos ha permitido, por ejemplo, y este proyecto es muy destacable porque nos ha ayudado a aprender mucho en el uso en la reutilización de servicios a nivel interno, en la autenticación del paciente. El certificado COVID digital en Cantabria le hemos basado en tecnología PWA, que esto quiere decir usando el navegador del teléfono como repositorio del certificado, ¿vale? Y sin necesidad de usar los marques de aplicaciones de iOS o de Android por las dificultades que ponen últimamente, sobre todo más con COVID, a la actualización de aplicaciones. Y bueno, y aquí, por ejemplo, en el ámbito de la autenticación, para que os hagáis una idea, la aplicación anterior SC Salud, que lleva desplegada desde el año 2016, tenemos unos 60.000 usuarios descargas. Bueno, pues con certificado COVID digital, en solo 3 meses hemos entregado 350.000 certificados para una población de 600.000 habitantes. Todo online, con un PIN al móvil, ¿vale? A tu móvil, obviamente, al que tenemos registrado en tarjeta sanitaria. Bueno, pues ha sido una experiencia que nos ha permitido ver que cuando pone las cosas fáciles al usuario, se utilizan, ¿vale? Es cierto también que el certificado COVID era algo muy demandado, ¿no? y muy solicitado. Otra aplicación destacable, y aquí entro en el ámbito de las aplicaciones para profesionales, es la aplicación Cañía. Es una aplicación basada en visión artificial y que nos permite el registro automático de los resultados de pruebas de antígenos, solamente usando el blister de la prueba y o bien el DNI, la trasera del DNI o la tarjeta sanitaria del paciente, ¿vale? Esto pues se está desplegando en residencias, hospitales, centros de salud, ámbito laboral y ayuda a resolver un problema que es la entrada de los test de antígenos, que si no hay que hacerla manualmente a través de un formulario web y que es bastante engorroso y da lugar a errores, ¿no? Bueno, pues es otro ejemplo también de cosas que se han hecho con COVID que parecía probablemente nos hubieran parecido ciencia ficción, ¿no? Hace año y medio. En el caso de la citación para la vacunación COVID, pues nos animamos a desarrollar un asistente virtual basado en tecnología de Google, de procesamiento de lenguaje natural, y que ha realizado la citación para más de 150.000 cántabros para su vacuna COVID, ¿no? Modelizando la llamada telefónica para la cita de la vacuna, bueno, pues se ha conseguido un porcentaje de éxito bastante alto, ¿no? Evidentemente siempre tienes un porcentaje de población que no consigue entenderse, ¿no?, con el robot, pero la verdad que ha sido una experiencia también de éxito, ¿no? Bueno, pues son 3 ejemplos, ¿no?, de cosas que donde COVID, ¿no?, ha ayudado sin duda a acelerar esta transformación digital, ¿no?, de nuestro sistema de salud, como reza el título de la presentación. Y COVID ha venido también a conseguir una cosa muy importante. Bueno, los que nos venimos dedicando a esto, la percepción que teníamos de digamos, del papel, del rol que estaba jugando el Ministerio de Sanidad en los últimos años, bueno, pues la sensación es que estaba bastante desaparecido, ¿no? Desde el año 2002, en que cede a las comunidades autónomas de velocidad lenta la asistencia sanitaria, bueno, pues
parecería que se hubiera casi desentendido, ¿no? del tema, ¿no? Lo he dicho antes con el tema aspecto normativo. No hay una, digamos, labor de estandarización, de normalización de los contenidos de la historia clínica lo suficientemente robusta como para que actualmente disfrutemos de una historia clínica realmente interoperable. El proyecto de historia clínica, así como tarjeta sanitaria y receta electrónica, sí se ha conseguido, son proyectos de éxito que han conseguido funcionar. Historia clínica digital, por ejemplo, pues es un proyecto fracasado, pues porque no ha habido el impulso suficiente por parte del Ministerio de Sanidad en conseguir que nos subimos. Es uno de los proyectos que ahora estamos recuperando. Decía que lo que se ha conseguido es que el Ministerio, en primer lugar, eleve la función TIC dentro del Ministerio de una subdirección general a una Secretaría General de Salud Digital, lo cual ya, bueno, el propio rango ya conlleva pues un reforzamiento, lógicamente, de la salud. ¿Cómo me quito de aquí? Y luego lo más importante también relevante es la constitución de la Comisión de Salud Digital, que es el foro en el que todas las comunidades autónomas y el Ministerio vamos a partir de ahora a colaborar y cooperar en la definición de los proyectos futuros de salud digital, en los estándares de historia clínica interoperable dentro del Sistema Nacional de Salud, y que bueno, pues era algo absolutamente necesario y que bueno, pues gracias a COVID, no sé si ha sido exactamente gracias a COVID, pero seguro que lo ha acelerado, pues se ha conseguido crear, ¿no? Uno de los primeros entregables, digamos, de esta Comisión de Salud Digital es la nueva Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, la cual hemos contribuido todas las comunidades y que, bueno, que tiene 4 objetivos estratégicos: las personas, los procesos, los datos y la innovación para ir a una medicina de las 5 Ps, ya sabéis, predictiva, personalizada, etcétera, y sobre todo en 3 líneas de actuación transversales a estos objetivos, que son los servicios digitales, la interoperabilidad y la analítica de datos. Y con 10 áreas de intervención, ¿vale?, que son las que veis aquí. La vigilancia de los riesgos y amenazas para la salud, que decir de este tema, ha sido... bueno, pues COVID ha desnudado, ¿no?, las debilidades en el ámbito de salud pública y bueno, es una necesidad evidente el construir un nuevo sistema de vigilancia epidemiológica adaptado, ¿no?, a los riesgos de una nueva pandemia, por ejemplo, en el futuro. Y luego, bueno, pues promoción de la salud, atención sanitaria, procesos de gestión, interoperabilidad. Bueno, ahí veis un poco todo el ámbito que engloba la nueva estrategia de salud digital que se acaba de recientemente aprobar en el interterritorial. Y bueno, y también como primera medida ya más monetaria, ¿no?, por entendernos, o física, bueno, pues se ha aprobado la semana pasada por el interterritorial una primera aportación de 220 millones de euros a comunidades autónomas para el despliegue de soluciones para dar cumplimiento o comenzar a trabajar por lo menos en los objetivos de esta estrategia de salud digital, ¿vale? Estos fondos tienen 5 líneas de actuación, que os veis ahí, donde se hace un especial foco en la analítica de datos, aunque, bueno, como sabéis también, hay varios proyectos que sí que están dentro del mecanismo. Esto no es mecanismo de recuperación y resiliencia, esto es Pharma Industria, pero hay varios proyectos dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, como el Data Lake sanitario o espacio de datos sanitarios, que está financiado con 100 millones de euros, y los fondos para vigilancia epidemiológica, que tienen una financiación de 16 millones de euros, ¿vale? Que eso ya están, los 16 millones están ya hasta transferidos a las comunidades autónomas. Los 100 millones del Data Lake sanitario estamos trabajando ya en un grupo de trabajo para la definición del proyecto y que irían en paralelo con estos otros 220 millones que son los primeros en llegar, ¿vale? Y por último, y con esto ya concluyo, bueno, también hablar y volviendo retomando el tema del déficit normativo que tenemos, ¿no? Bueno, pues este año el Gobierno de España también ha lanzado la Carta de Derechos Digitales, que si bien no tiene un carácter, digamos, de norma legal, ¿no?, pero sí por lo menos es una declaración de principios, ¿no?, de cuáles deberían ser los derechos de la ciudadanía en relación con la protección de su salud, ¿no?, especialmente en el ámbito digital, y que, bueno, os los dejo aquí para
para que los conozcáis, pero bueno, que están muy alineados con todo lo comentado anteriormente y que lo ideal sería que tuvieran un reflejo normativo más claro, ¿no? en lo que es la ley que regula los derechos de acceso del paciente a su historia clínica, donde se habla también de la telemedicina y que está sin regular, por ejemplo, la videoconsulta hoy día en España, ¿no? Que es un poco de lo que me quejaba antes, y que, bueno, que nos marcan un poco el camino también hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? Y sin más, muchas gracias por dejarme participar en este interesante evento. Muchas gracias, Santiago. Recordaros que podéis hacer preguntas a través del chat para luego podéis ponerlas en el debate, y vamos a hacer un pequeño cambio y en lugar de actuar ahora Rocío, van a hablar David Cantarero y Paloma Aranza. David Cantarero es profesor titular acreditado catedrático del Departamento de Economía y director de posgrado de Gestión Sanitaria de la Universidad de Cantabria, y es responsable del grupo de Investigación y Desarrollo de Economía de la Salud del Instituto de Investigación Valdecilla. Actualmente forma parte también de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Y Paloma Aranza es doctora en Economía por la Universidad de Cantabria y País Vasco, es investigadora del Grupo de Investigación en Economía de la Salud de IDIVAL. Ambos participan en varios proyectos de investigación, entre ellos el proyecto Timely, que es el que nos van a contar ahora, y además nos van a hablar del MAT. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar, ya digo, muchísimas gracias por la invitación cursada. Para nosotros es un auténtico lujo y un placer haber podido reunir hoy a todos los ponentes que hoy se encuentran con nosotros, y además también, bueno, pues todas las personas que estáis siguiendo bien en directo o en diferido, ¿no? Lo que es un poco este seminario. Y nosotros disculpar un poco el cambio porque al final, dado que acaba de intervenir el director general, Santiago García, pues también nos parecía un poco por el link, ¿no? De lo que estaba un poco contando, que bueno, pues un poco nosotros desde nuestra perspectiva modesta como grupo de IDIVAL Valdecilla, pues podíamos un poco también completar en la parte relativa a lo que es la evaluación, ¿vale? Bueno, en cuanto a esta parte, lo que os iba a contar, que no sé si Paloma habías colgado la presentación. ¿Vale? Sí. Bueno, pues ya digo que, bueno, si no voy un poco empezando a hablar, y la verdad es que nosotros evidentemente vamos a ser muy sintéticos, porque además también lo importante es el debate que estamos viendo que se genera y esa participación, y desde luego las experiencias que ha contado Miquel al principio, la que acaba de contar Santiago, que además también tenemos bueno, pues el orgullo, si me permitís, también de trabajar en una comunidad autónoma en la cual se está siendo un poco pues puntera también, igual que hemos dicho en el caso de Osakidetza y el País Vasco, pero en Cantabria también todo lo que se está haciendo, el equipo de Santiago, de la consejería. Nosotros lo que queremos es plantearos un poco lo que estamos intentando hacer desde la perspectiva del proyecto europeo Timely, que es un proyecto en el cual sobre todo se basa en lo que es el modelo de Assessment of Telemedicine, que es un poco en realidad el consenso europeo de cómo se deben evaluar los procesos de teleasistencia, ¿no? Y sobre todo en esa comparativa con la atención estándar. Entonces, más allá un poco de la propia presentación en la cual me lo ha comentado antes Miquel y Santiago, y luego lo va a decir Rocío de una manera también muy clara, estamos seguros. La teleasistencia, en ese sentido, al fin lo habéis comentado, tanto Miquel como Santiago, como primera línea de actuación cuando había que resolver lo urgente, ¿no? Nos ha servido en esta época COVID, que quizás también, ojalá, ¿no? Estamos abandonando y ojalá pasemos una etapa más endémica, ¿no? Y esa atención personalizada también, en cierto sentido, a veces no nos engañemos, aunque en principio puede implicar una reducción de costes, la personalización también tiene que ver a veces con mayores costes, porque en realidad se adecúa más a las propias preferencias de ese paciente, ¿no? Yo creo que es importante, decían también Miquel, la perspectiva del valor, pero es importante también que tengamos en cuenta, ¿no? esa propia evaluación. Y un mensaje que os queríamos transmitir y para el debate es que es verdad que la teleasistencia nos ha servido para lo urgente, pero también, a ver si compartiendo las experiencias de País Vasco, de Cantabria, de Cataluña y el resto de personas
y compañeros y compañeras que estáis siguiendo este webinar. A ver si ahora nos centramos en lo importante, ¿no? Lo importante es cómo cambia este nuevo ecosistema que tenemos de todo este dataísmo y toda esta digitalización de la teleasistencia y, por tanto, también cómo incorporamos los mecanismos de evaluación europeos, ¿no? Un poco a continuación también lo que os íbamos a comentar es que, bueno, en realidad nosotros lo que va a explicaros Paloma en la segunda parte de esta presentación como representante y en este caso del equipo puntero del proyecto europeo TANLI, ¿no? Que tenemos hasta más allá de 2023 en el marco de IDIVAL Valdecilla. La verdad es que no se va a analizar tanto las consultas en línea, no se va a analizar tanto la parte de sensores. Sí que es verdad que un poco se va a analizar mediante mecanismos de evaluación económica, porque además también, esto es importante, y lo ha comentado antes Santiago, la cuestión relativa a que Europa pide que se evalúen incluso en los proyectos, pero también las comunidades para la obtención de fondos, utilizar esos mecanismos de evaluación europeo, ese modelo más que os hemos dicho antes. Entonces, el TANLI, por ejemplo, se va a basar en evaluar económicamente y también y preguntar a los pacientes, como al final decía un poco Miquel al medir el valor, este nuevo dataísmo en el cual en esos dispositivos que evalúan los datos de salud, datos que estamos hablando de miles de personas, ¿no? Que nos sirvan para mejorar nuestros algoritmos y además también algo importante e interesante, que desde un punto de vista económico, si me permitís, el dataísmo, el dato, se convierte en un nuevo factor productivo. Yo creo que en las dos presentaciones anteriores, tanto Santiago como Miquel lo han dejado bien claro. Es un nuevo contexto en el cual nos movemos y además también esto, me gustaría también plantear alguna idea posiblemente para el debate, ¿no? Pero que también queremos lanzar Paloma y yo, representación del equipo, y eso nos hace pensar en qué modelo hay que utilizar para jerarquizar este acceso a la información, a los datos. Habéis contado la experiencia de Osakidetza, Santiago nos acaba de contar cómo se está planteando desde Cantabria, y es importante porque fijaros que a diferencia de la Unión Europea, otros modelos anglosajones e incluso los modelos asiáticos, fijaros que están poniendo ciertas restricciones a lo que es la compartición de datos con externos, sobre todo porque sus propios algoritmos, como si dijésemos, aprenden de los datos de la práctica ya digo, de ese territorio en el cual se mueven, ¿no? Entonces, eso también es un debate que, en cierto sentido, en Europa ya tenemos sobre la mesa. ¿Hasta qué punto en esa compartición de datos tenemos que ir más allá? Porque, en realidad, como si dijésemos, nos estaba un poco comentando, el dataísmo es un nuevo factor productivo, pero también sirve para conseguir un poco mejorar ese proceso de conseguir un mejor valor en los procesos de teleasistencia. Nos parecía interesante puntualizar esto. Después, un poco, en cierto sentido, es importante, no podemos pararnos aquí, ¿no? Esto tiene que también formar parte, incluso los procesos de evaluación de teleasistencia, de unos cuadros de mando. Los cuadros de mando son importantes para saber en cada momento qué pasa, para tomar decisiones de gestión. Evidentemente, en la evaluación económica, que no puede sustituir todo lo que es la propia evaluación de lo que es la gestión clínica, pero también, en cierto sentido, estamos incorporando la perspectiva social. Creemos importante volver a recordar una cuestión interesante. Os ponemos ahí una noticia, por ejemplo, porque parece, lo comentaba también con una compañera de nuestro grupo, ¿no? Que en realidad también estamos imitando algunas cuestiones, por ejemplo, que los británicos ya han probado en su momento, por ejemplo, con las consultas online de primaria, pero también recordemos que han empezado con una utilización limitada. Han ofrecido también una serie de fondos, ¿no? para evaluar y para hacer este seguimiento, como también comentaba un poco Santiago, que está empezando a hacer España. Y después también me parece importante, y os lo quiero un poco señalar para plantearlo también entre todos, la importancia de hacer proyectos de pilotaje, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo con estos procesos. Os quiero aquí recordar que nada, hace unas horas... en parte también lo avanzaba antes Santiago, ¿no? Los fondos europeos que va a recibir nuestro país y por bien de las comunidades autónomas, incluido en el campo sanitario, daros cuenta que eso no se esperaba y lo hemos firmado, os ha asumido, lo podéis consultar, que va a haber un seguimiento trimestral. Esto es nuevo porque en anteriores fondos europeos los seguimientos eran más amplios en el tiempo. Es decir, se va a seguir una evaluación. Esa idea que comentábamos antes también de la transparencia de los algoritmos, del conocimiento, se va a hacer una especie, si me permitís un poco, lo podemos comentar luego también, incluso con teleasistencia, si se quiere recibir ayuda estatal y lógicamente europea, que es la que va detrás, se va a hacer como una especie de traslación de los procesos de compliance
que tiene el sector privado a la parte pública, y esto también afecta a la teleasistencia. ¿Para qué? Para predecir los riesgos, para corregir, en este caso, posibles dificultades o los mecanismos de evaluación económica en la parte de los procesos de teleasistencia. Y algo importante que quizás, evidentemente, hay que tener en cuenta, y es que se empiece recibiendo una parte de fondos europeos si se incumple o existe cierta falta de evaluación en cómo se está gestionando, hablemos de teleasistencia, lo que queráis un poco en ese sentido, la parte del controlador, del evaluador europeo, puede dar al botón de off y en ese sentido separa la percepción de fondos, pero también, por otro lado, daros cuenta que eso también es un proceso, ¿no? También en la evaluación de teleasistencia, que implica la compartición de información en esos procesos de compliance del que financia, ¿no?, frente a nosotros como país o comunidades autónomas en las cuales están evaluando procesos de teleasistencia. Y ya un poco, ya yendo más rápido, para dar paso a Paloma, no queremos un poco aburridos con esta parte, pero evidentemente hay una metodología de evaluación económica, ¿vale?, en el cual quizás lo que conocéis en el sentido como más próximo es que, bueno, pues sintetiza con evidencia científica y ayuda a la toma de decisiones. Creemos importante que la evaluación de teleasistencia, aunque sea con procesos de pilotaje, puede plantearse o evaluarse ex ante, y creemos importante que se evalúe también ex post una vez que se pone en funcionamiento y, por tanto, también esa compartición de información, ¿vale? Métodos en cuanto a la evaluación, antes de pasarle también uso la palabra a Paloma. Bueno, pues que quizás tenemos que priorizar alternativas, por eso os decía, la teleasistencia, nuestra propuesta y también desde la perspectiva europea sería comenzar por determinados servicios, comenzar también en primaria por determinados pilotajes, ¿vale? Porque la idea es que incluso aunque demostremos la efectividad, no todo puede llevarse a la vez, ¿vale? Entonces hay que efectuar priorizaciones, este coste de oportunidad. Y después, en cierto sentido, y si quieres un poco ya, Paloma, todo lo siguiente, vamos más deprisa para que puedas un poco explicar los últimos minutos los resultados del proyecto. Esta idea, ya digo, de horizontes temporales, de cómo descontar resultados, la perspectiva un poco que entendemos del sistema sanitario, pero no olvidemos preguntar al paciente, decía Miquel, preguntar resultados sociales, ¿vale? Tenéis ahí un poco un esquema, no entramos por motivos de tiempo, ¿no? Los costes directos los conoce el sistema, pero después está en la parte de costes indirectos, de pérdidas laborales. Daros cuenta la ventaja, a lo mejor, que puede permitir la teleasistencia, en cierto sentido, para que en su vez reducir esas pérdidas laborales y ya digo, conseguir recuperar recursos. Creemos importante inclusive esa perspectiva social. Y después algo importante, y si quieres ya tomas el uso de la palabra tú, Paloma, muchas veces nos centramos en el coste-efectividad, y es cierto que el modelo más tiene en cuenta eso, pero no solamente eso. La parte relativa también a lo que es el coste-utilidad, conocemos de vida ajustadas por calidad, y algo que también conocéis, ¿no?, y que ahora os desarrolla Paloma junto con el resto del proyecto, que es ahora mismo los sistemas también que más se utilizan en la evaluación económica, también en teleasistencia, y esto no entramos mucho en esta parte, es análisis de decisión multicriterio, preferencias, preguntar no solamente a los clínicos, preguntar también a los pacientes, a los usuarios del sistema, ¿no?, respecto a la teleasistencia. Yo creo que es importante que se adhieran un poco y crean en la bonanza de la teleasistencia tanto los clínicos, ¿no?, como también los pacientes, la sociedad. Y después, por otro lado, también no olvidemos que es una inversión. Por eso creo que muchos también conocéis el método de retorno social de la inversión, en inglés el Social Return on Investment, que también se puede aplicar a procesos de teleasistencia, dado que, antes lo comentaba Santiago, se destinan fondos y se pide un retorno de esa inversión. Y creemos que es importante también explicar esas metodologías. Vale, yo creo que Paloma, ¿puedes explicar la segunda parte, por favor? Gracias. Sí, vale, gracias, David. Bien, pues a continuación vamos a hablar acerca de Timely, que es el proyecto europeo de la convocatoria H2020, en el que nuestro grupo de investigación en economía de la salud de la Universidad de Cantabria y Dival participa hasta septiembre de 2024. Este proyecto se enmarca en el ámbito científico de la asistencia sanitaria y más concretamente en la e-health y en las enfermedades cardiovasculares. El proyecto desarrollará una plataforma para ofrecer aplicaciones y paneles basados en la inteligencia artificial, así como herramientas de apoyo a la toma de decisiones, con el fin de ayudar a los pacientes y a los profesionales sanitarios a personalizar la atención sanitaria a partir de la evaluación del riesgo.
A través de una plataforma funcional e interoperable, el proyecto lo que va a hacer es simplificar el intercambio de datos y supervisar y evaluar los riesgos de forma continua. El proyecto versa en que la enfermedad arterial coronaria sigue siendo la principal causa de enfermedad a nivel mundial. Esta enfermedad se desarrolla lentamente y normalmente a lo largo de décadas y depende de múltiples factores, los cuales a menudo son modificables. Por tanto, la autogestión y la activación del paciente son cada vez más importantes, ya que las actuales restricciones en los presupuestos sanitarios imponen grandes dificultades para poder ofrecer una prevención secundaria de calidad a todos los pacientes. La hipótesis principal de Timely, centrada siempre en el paciente, es que una plataforma de salud digital modular y colaborativa apoyada en la inteligencia artificial para la predicción continua y a tiempo de los riesgos y complicaciones cardíacas y la inducción de intervenciones de cambio de comportamiento dirigidas, puede ser eficaz y rentable para la prevención secundaria de esta enfermedad. ¿Vale? Además, también se esperan mejoras tanto en el autocuidado como en la capacitación de los pacientes y en la eficiencia de los profesionales sanitarios. Timely es una plataforma que ofrece aplicaciones y cuadros de mando, como ya decía David, la importancia de los cuadros de mando, impulsados por la inteligencia artificial y herramientas de apoyo a la toma de decisiones que ayudan tanto a pacientes como a profesionales sanitarios a personalizar la atención sanitaria basándose en la evaluación de riesgos, la predicción de resultados y las intervenciones a medida. Esta plataforma se va a desarrollar sobre una base funcional e interoperable con las historias clínicas y los mecanismos de seguridad para garantizar principalmente la integridad y la continuidad de la información y además simplificar el intercambio de datos. Además, la plataforma se espera que monitorice y evalúe constantemente los riesgos y que indique cualquier desviación de los objetivos específicos marcados terapéuticos o los cambios desfavorables. Y lo que va a hacer es proponer una intervención adecuada. La evaluación económica en el contexto de la teleasistencia incluye principalmente el análisis coste-efectividad, como ya decía David. Concretamente, la metodología MAST, Model for Assessment of Telemedicine, es la utilizada por nuestro grupo en este proyecto que os estamos presentando y compara la plataforma de teleasistencia, a la cual se denomina Timely, con la atención estándar. Todos los resultados considerados se van a medir antes de la intervención, 6 meses después de la misma y tras un año de seguimiento. Así, lo que esperamos observar es si esta intervención es más eficaz que la atención estándar y si los resultados se mantienen o varían. La inteligencia artificial de Timely cuenta con datos retrospectivos de más de 23.000 pacientes, ¿vale? De los cuales se van a reclutar a 360 para monitorizarles y seguirles durante 3 años en 3 hospitales diferentes, uno en Alemania, otro en España y otro en Países Bajos. Para identificar los efectos fisiológicos y psicológicos de la enfermedad, se van a investigar tanto características sociodemográficas como clínicas de todos estos pacientes. En cuanto a la metodología MAST, el objetivo es proporcionar una estructura para la evaluación de la eficacia y la contribución a la calidad de la atención de las aplicaciones de telemedicina que puede utilizarse como base para la toma de decisiones. Es decir, que los responsables utilicen este modelo de telemedicina para describir los resultados de la misma y tomar decisiones sobre la implantación o no de servicios de telemedicina en los sistemas sanitarios y en determinadas áreas. Un objetivo general también puede ser la mejora de las posibilidades de los responsables de la toma de decisiones para elegir las tecnologías más apropiadas que sean utilizadas de la manera más rentable posible, proporcionando siempre una evaluación multidisciplinar. Y más adelante veremos por qué esto de multidisciplinar. La evaluación de estas tecnologías debe partir de unas consideraciones previas para determinar si es pertinente llevar a cabo la evaluación.
Estas consideraciones empiezan por determinar el objetivo de la aplicación de telemedicina, así como las alternativas existentes a ella. De esta manera, se va a obtener una primera visión de las características de los pacientes, de los resultados y si la comparación debe hacerse con la atención habitual, con un sistema mejorado o con una tecnología diferente. En un segundo lugar, lo que se debe tener en cuenta son ciertas condiciones para identificar las barreras y los problemas que deben abordarse. Se debe evaluar si la implantación de la plataforma de telemedicina se ajusta a la legislación nacional y regional. El reembolso, por su parte, es el principio por el que las autoridades sanitarias nacionales o regionales y los organismos de seguros pagan, por ejemplo, a los hospitales por llevar a cabo sus servicios. La evaluación de las aplicaciones de telemedicina también debe considerar su grado de madurez, su grado de desarrollo a lo largo del tiempo. Y por último, es muy importante incluir un número suficiente de pacientes para fundamentar el análisis económico y poder aproximar esos costes estimados a los costes reales. Bien, tras las consideraciones previas, se desarrolla la evaluación multidisciplinar, ¿vale?, de la que ya hablábamos, para describir y evaluar los diferentes resultados de la aplicación de teleasistencia. Si el objetivo de una evaluación de las aplicaciones de telemedicina es describir la efectividad y la contribución a la calidad de la atención y producir una base para la toma de decisiones, va a ser necesario centrarnos en 4 ejes principales, ¿vale? El primero de ellos sería el clínico, el segundo el social, el tercero el económico y el cuarto el ético, ¿vale? Los resultados y la descripción de los pacientes y la aplicación de telemedicina, además, se puede dividir en 7 dominios diferentes. El primero de ellos, identificación del problema de salud y características de la aplicación. El segundo, seguridad, que se basa en identificar y evaluar los daños. El tercero, la efectividad clínica, es decir, los efectos sobre la salud de los pacientes. El cuarto, las perspectivas del paciente, así como, en determinadas ocasiones, las de los familiares, ¿vale?, de las personas que utilizan esta plataforma, esta aplicación. Y finalmente, aspectos tanto económicos como organizacionales, socioculturales, éticos y legales. Bien, en relación con la descripción, de nuevo, de los resultados, también debe evaluarse la transferibilidad de los mismos. Hay que prestar especial atención a determinados aspectos, como son los 3 que vamos a enumerar a continuación. El primero de ellos, el cambio en tareas y comunicación entre profesionales. ¿Por qué? Pues porque la implantación de la telemedicina en los sistemas sanitarios suele ser un proceso que afecta a la organización y quizás haya que tomar ciertas decisiones que generen cambios, como pueden ser estos de aquí, los especificados. La siguiente, el número de pacientes que utilizan una aplicación de telemedicina suele determinar los costes por paciente. Y finalmente, las infraestructuras suelen variar de un país a otro, lo que crea diferencias tanto en las posibilidades como en los costes por paciente, ¿vale? Y por tanto, los nuevos estudios aplicados que utilicen la metodología MAST deberían incluir determinada información que pudiera ser relevante para otros en una evaluación de transferibilidad de los resultados. En cuanto al impacto esperado, ¿vale?, porque como ya os decíamos, este proyecto dura hasta septiembre de 2024 y lo hemos empezado en enero de este año, entonces todavía no hay mucho adelantado, pero sí que se partió de unos objetivos, ¿vale? Queríamos llegar a un determinado impacto. En Timely, por ejemplo, la motivación del paciente, la autoeficacia y el compromiso que lleva a la activación se consideran predictores muy importantes para el cambio del estilo de vida. Por lo tanto, la mejora de la activación del paciente y la alfabetización sanitaria los consideramos resultados fundamentales. Además, se espera que Timely ayude primero al propio paciente, ya que al controlar los factores de riesgo cardiovascular, apoyar un estilo de vida saludable y mejorar la calidad de vida relacionado con la salud, tenga un impacto sobre el propio paciente. Además, podría llegar a impactar en el sistema sanitario al reducir el impacto sobre el mismo,
al disminuir los eventos recurrentes y las tasas de readmisión en el hospital. Y además, ya no solo en pacientes y en el sistema sanitario, sino también en la sociedad en general, ya que reduzca la carga sobre la sociedad. Es decir, que disminuyan las tasas de comorbilidad y mejore la gestión de los recursos sanitarios y además que aumente la productividad y la capacidad de trabajo. Lo que hacía referencia David antes cuando veíamos el esquema de costes, ¿vale? No solo los costes directos, sino también esas pérdidas de productividad. Bien, otro punto, otro impacto esperado sería que la utilidad y la eficacia de Timely puede llegar a ser una solución de eHealth para la rehabilitación cardíaca, es decir, una nueva vía de atención para los pacientes, para estos pacientes en especial que son los que sufren la enfermedad. Y bueno, finalmente en este punto que Timely se ajusta a las prioridades especificadas de la transformación digital en sanidad y la asistencia en el mercado digital, ya que permite a los ciudadanos acceder a sus propios datos sanitarios en toda la Unión Europea y, por otro lado, también fomenta la investigación colaborativa entre investigadores y otros profesionales. Bien, nosotros desde el grupo de investigación los avances que hemos ido haciendo han sido una revisión sistemática de literatura que describe la carga económica de la enfermedad arterial coronaria, ¿vale? Y lo que queremos hacer es comparar también los costes por países. Aquí hemos puesto a modo de conclusión 8 artículos de los diferentes encontrados y bueno, se puede ver los autores, el país, ya vemos Canadá, Reino Unido, Países Bajos, España no hay, entonces bueno, pues esperemos que más adelante sí que España sea un país en el que se publique de este tema de MAST y de transformación digital. El número de pacientes, como podéis ver, la mayoría supera los 10.000, excepto uno de Estados Unidos. Y bueno, realmente lo interesante sería la última columna, que ya es elaborada por nosotros. Los distintos costes, nosotros los hemos transformado a euros de 2020 y bueno, podéis observar el coste medio anual por paciente en términos generales, por hospitalización, por pruebas diagnósticas, medicamentos, etcétera. Y bueno, ya todos esos costes vistos de manera más gráfica, podemos comprobar aquí que los eventos adversos son los que suponen un coste más alto. A pesar de que aquí están representados solo hasta los 2.000 euros, lo hemos puesto así para que fuese más comparable con el coste de los fármacos, el coste de las cirugías y el coste de las pruebas diagnósticas y de laboratorio, pero realmente los eventos adversos superan los 40.000 euros de coste anual por paciente. Entonces, bueno, pues creemos que Timely puede ser un buen inicio, ¿no? para esta prevención y este ahorro de costes, esperemos. Bien, pues para finalizar, destacamos 5 conclusiones por ajustarnos a tiempo y dar paso a la siguiente ponente. La primera de ellas sería utilizar e impulsar las metodologías más adecuadas para cada estudio, proyecto o análisis. Presionar, quizás la palabra exacta no sea presionar, ¿no? Pero que se faciliten los datos necesarios para poder llegar a estos impactos esperados y facilitar la vida tanto a profesionales sanitarios como a pacientes. Además, intentar que las instituciones se impliquen en estos estudios, estos análisis que comentamos, para que los futuros conejillos de Indias no seamos nosotros, sino que ya haya sujetos que microsimulen sus reacciones en nuestros modelos. Relativo a MAST, pues que es un punto de partida hacia un modelo común de evaluación de la telemedicina en toda la Unión Europea, como ya dijo David al principio de esta presentación, y que con las lecciones que hemos aprendido con la pandemia, herramientas como estas esperemos que mejoren la calidad, ya no solo de los proyectos de telemedicina, sino de los propios pacientes, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos y muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Paloma, muchas gracias, David. Y vamos a seguir, darle las gracias a Rocío por nos permitirnos este último cambio. Yo voy a presentar a Rocío, que no puede ser la última, es la menos importante. Rocío Guerrero Salinas es investigadora de la Fundación IMIN para el proyecto Red Española de Costes Sanitarios, el RECH, liderado por Francesc Coch, que es el director de control de gestión del PSMAR. Nos va a hablar un poquito sobre el Match Learning para la estimación de costes hospitalarios. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a vosotros y bueno, voy a proceder a la presentación. Espero poder compartir. Sí, tú tranquila, tranquila que vamos bien de tiempo. Y recordar a los participantes, a los asistentes que pueden formular preguntas en el chat para luego para el debate. Pero yo tenía mis dudas a que lo usasen, porque yo también les hice un fondo para nuestro webinar y se lo A ver, pasaron ahora por el cerramos los micrófonos. Un segundo. Un segundo que está... Esto tengo... No se ve la presentación. Tú tranquila que vamos bien. Vale. Esto a veces... Nada, con calma. Vale. Ahora, ya puedes poner si quieres en grande y así hablamos todos. Perfecto. Gracias, Rocío. Perfecto. Bueno, pues como os he dicho aquí, ya voy a hablaros de Machine Learning para la predicción de costes por paciente. Para la base que normalmente es un proyecto que realizamos en el contexto del proyecto REC, Red Española de Costes Hospitalarios, como se ha contado anteriormente. Antecedentes del proyecto REC. Es un proyecto de recogida de datos de hospitales españoles de diferentes tamaños y complejidades. Por tanto, es una fuente estable de información disponible a los usuarios de manera gratuita y bueno, pues usuarios provenientes del área de investigación, del área de gestión de hospitales, que requieran hacer consultas de diverso tipo. Realmente tenemos un perfil variado de usuarios. Los hospitales participantes en el proyecto deben contar con un sistema de contabilidad de costes full costing, lo que quiere decir que se evalúa el coste por el conjunto de la actividad hospitalaria, que indica que en el fondo tenemos un proceso, digamos, dicho desde el punto de vista economicista, un proceso productivo, ¿no? Desde el punto de vista de los costes, tenemos una serie de actividades hospitalarias que constituyen un acta y que cada una de esas actividades, a cada una de ellas se le asigna un coste, ya sea observado o bueno, pues de alguna otra manera se agrega para obtener un total. De esa manera tenemos una calidad y un detalle de la base de datos que nos permite hacer pues una serie de análisis, ya que los hospitales previamente, antes de colgar los datos en la base de datos, en la página web donde tenemos, donde recaudamos los datos, son costes y actividad hospitalaria, es una alta completa, ya bastante trabajada y construida previamente, estructurada para hospitales que se pueden permitir este tipo de mediciones y detalles de información. Por lo tanto, la base de datos cuenta con un nivel de calidad bastante interesante para distintos análisis. De esta manera, pues a lo largo de los 10 años que tiene REC, más de 10 años, la cantidad de hospitales participantes ha ido aumentando. Con ello ha ido aumentando la cantidad de altas o registros, la cantidad de individuos observados, podría decirse.
hasta alcanzar un máximo el año 2018 y 19, que son, pues, se sobrepasan el 500.000 de datos por año tranquilamente, y que también cada año todo el análisis o toda la contabilidad de costes mejora, y por tanto los últimos años también, aparte de ser con la cantidad de datos más alta, pues son los de mayor calidad, son los datos de mayor calidad que poseemos, y por tanto cada año hemos podido ir haciendo mejores datos y análisis, y es por eso que hemos llegado al Machine Learning en los últimos años. A día de hoy, REC cuenta con 34 hospitales provenientes de 9 comunidades autónomas. Es por eso, bueno, con todo lo anterior que he comentado, la base de datos REC podría decirse que es un Big Data, en el sentido de que, bueno, pues cuenta con una gran cantidad de datos, 3,5 millones de filas por 900 columnas que se alcanzan a lo largo de toda la depuración y todo el tratamiento de datos que realizamos. Cada registro de nuestra base de datos contiene una buena cantidad de perfiles, digamos que podría decirse que se cuenta con el perfil del paciente, el perfil de hospital del que proviene, el perfil asistencial, el conjunto de diagnósticos y el conjunto de procedimientos que se le han aplicado en el episodio, y bueno, pues un vector de costes observados, que es a donde apuntamos nosotros. Gracias a que, pues, gracias a que los costes por alta son variables observables, es lo que decíamos anteriormente, gracias a la contabilidad. Sin embargo, lo que ocurre es que los datos de costes en nuestra base de datos al menos no cuentan con una serie de supuestos para ser tratados con el modelo lineal general que normalmente se utiliza desde los departamentos de estadística o desde los grupos de investigación cuando se publica, digamos, regresiones múltiples o distintos análisis estadísticos más clásicos, por decirlo de una manera, que no por eso menos importantes y menos utilizados y utilizables, no por eso menos interesantes. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una base de datos compleja que no permite su utilización, ya sea porque cada una de las variables de coste no cumple, por ejemplo, con el supuesto de normalidad, lo cual quiere decir que no tenemos una variable que a lo largo de toda la base de datos se comporte en que la mayoría de altas tenga un coste en torno a una media, y que la varianza esté por encima o por debajo de unos 3 veces, ¿no? Digamos que no tiene una curva normal o cercano en un sentido, probablemente no es una curva normal, básicamente porque los costes primero empiezan desde el 0 hacia adelante, es una variable positiva, mayor de 0, donde los datos se concentran en unos valores estables al principio, por tanto es muy ancho la cantidad de datos que se concentran en los primeros valores de la serie, y con una cola muy larga, podría decirse, con una varianza muy, muy extrema, porque hay costes muy extremos, obviamente que son observaciones no tan normales, pero o sea, que no son tan comunes, podrían ser llamadas outliers, pero no siempre son outliers, es una línea que no se cumple a lo largo de toda la base de datos. Básicamente también podríamos decir que las variables de coste tienen una curva que cambia de GRD a GRD, o de procedimiento a procedimiento, de diagnóstico a diagnóstico, es decir, no se distribuye de la misma manera un coste de farmacia si atendemos a una cirugía de ojo, o por otro lado si atendemos a algún problema digestivo, por ejemplo, por dar un ejemplo. De esta manera, cuando hacemos la estimación de los parámetros, uno de los supuestos más importantes que necesita ser lineal, es decir, necesitamos un parámetro para toda
para toda la serie que represente, bueno, pues el peso que tiene esa variable sobre el coste que estamos estudiando. Pues esto no es tan fácil de asumir y por tanto lo que nos acerca o a dónde vamos es a estudiar, barajar un modelo no paramétrico, es decir, un modelo que nos permita un poco analizar nuestros datos sin tener en cuenta media varianza y bueno, los parámetros básicos, sino que, bueno, pues con la heurística que ya comentaré más adelante. Por tanto, como decía, antecedentes, los antecedentes que ya venía anunciando, tenemos la necesidad de procesar una estructura compleja de datos, que es lo que ya venía diciendo. También otro por qué usamos el Machine Learning es porque también la necesidad de los usuarios que acceden a REC nos impulsan a ello. Uno de ellos es el Ministerio de Sanidad, que año a año nos asigna un proyecto para el que debemos construir un coste medio por GRD, desagregado por categorías de coste, que luego veremos qué categorías de coste, para el CMB de español, que es la gran base de datos y contiene todas las altas. Nosotros debemos devolverle por alta un coste medio. El CMB de español es una base de datos de alrededor de 4 millones de altas y que requiere pues un vector de coste que son los costes que nosotros trabajamos, que son los de planta, radiología, quirófano, prótesis, farmacia y laboratorios. Y por tanto, que lo que nos interesa más que nada es el cálculo del coste medio, más que la explicación del coste medio. Es decir, el modelo en línea general suele tomarse no solamente para hacer una predicción, no es su único objetivo, no es su principal objetivo, sino que su principal objetivo sobre todo tiene que ver con cómo pesan las variables explicativas. Y si acaso son las variables explicativas las que estamos teniendo en cuenta, son las que deben ser. Pues en este caso lo que nos ocupa por sobre todo es obtener el valor exacto o no exacto, sino que el valor, el número del coste que estamos estudiando. Y por eso entonces un modelo de regresión, cualquiera sea, debería mejorar su capacidad predictiva como gran objetivo. Y es así como llegamos al Machine Learning. Recordar, para los que no estén familiarizados, el Machine Learning es un conjunto de métodos que detectan a través de una serie de heurísticas, optimizaciones matemáticas, pueden detectar patrones en los datos de manera automática, de manera muy eficiente. De esa manera, los modelos que se aplican o los métodos que se aplican permiten obtener una serie de aprendizajes, un aprendizaje. Gracias a que entrena el modelo a partir de datos observados o de datos de bases de datos que tenemos. Y son las bases de datos en este caso de costes y las altas, ¿no? Entonces, la idea del Machine Learning es predecir, por sobre todo. Es un paso más allá de la estadística, es cierto, pero cumple un objetivo concreto que en este caso es darle una ayuda al Sistema Nacional de Salud para que pueda establecer tarifas, por ejemplo. Y además, nuestro Machine Learning, el que utilizamos nosotros, es supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que nosotros tenemos es una variable continua, cuantitativa, los costes son continuos, son de 0 hacia 100.000, no sé, por paciente. Y bueno, pues es un número cuantitativo, es una variable que además es observada. Por lo tanto, con esa variable observada, nosotros le alimentamos nuestro modelo y nuestro modelo entrena. Y lo que buscamos es predecir, pues, para altas futuras, su serie de costes. De esta manera, REC contiene costes y todos los datos de asistencia, sexo, edad y todos los datos de la alta médica. Y el modelo entrena
Y lo que tenemos es una necesidad de predecir para ese MVD, que tiene asistencia, sexo, edad y todas las variables del alta, pero no tiene costes. Por tanto, lo que nosotros le devolvemos a ellos son los costes. Entonces, que sería como el final de la finalidad de ese proyecto, por decirlo de una manera. ¿Qué modelo, entrando un poco en materia, muy por encima, qué modelo utilizamos? Es el Gradient Centris, un modelo que en el mundo del Machine Learning es bastante conocido por su eficiencia y por su capacidad de predecir, de su precisión. Es un método de entrenamiento secuencial, es decir, que da una serie de pasos, va mejorando su predicción, cada paso depende del anterior, y es un modelo basado en árboles de decisión. Los árboles de decisión son un esquema, una construcción lógica, por decirlo de una manera de presentar y categorizar los datos. Por ejemplo, tenemos asistencia al principio, podemos empezar. Tenemos una asistencia hospitalaria, hospitalización, y, por ejemplo, podemos decir si es hospitalización o no es hospitalización. Pues si decimos sí, pasamos a la siguiente variable, decimos edad mayor de 50. Y si podemos decir, ¿se cumple esta condición o no se cumple? Y llegamos al final, que es la región terminal del árbol, que es digamos que el cuadro en naranja que tiene el número. Pues ese número allí, el árbol de decisión, se utiliza para muchísimas metodologías, pero en este caso lo que se calcula al final de esta, por ejemplo, si seguimos el camino de las flechas naranjas, es el error de la regresión anterior. Es decir, ahí en base a la información anterior del árbol, es decir, cuando el alta es hospitalaria y el paciente tiene más de 50 años, llegamos y medimos algo. En este caso, nosotros medimos el error de la regresión. De esa manera, por ejemplo, podríamos decir que la predicción de esto sería 487,5. ¿Veis la presentación? No. No se ha salido de la pantalla. ¿Ahora sí? No, aparece en el dato. Ahora ya la tienes, Sofía. Ahora sí. Vale. Entonces, no sé si... Sí, eso es así. ¿Y cómo sería el árbol? Digamos, ¿cómo sería la secuencia aquella que comentaba? Pues es una secuencia donde en cada paso se va sumando un árbol nuevo, un árbol de decisión nuevo, cuyas últimas cajitas pues son todos los errores que se van calculando, las cajitas amarillas. Empieza con un índice que quieres, por ejemplo, dice el coste medio calculo el promedio de coste de farmacia y digo que ese es el coste que vamos a predecir, es decir, sale 25, pues digo, 25 es lo que cualquier alta me sale. Obviamente esto sería un gran error, es decir, empieza por tanto con un gran error. Esta heurística, casi todos los modelos de Machine Learning tienen esta característica, comienzan cometiendo un gran error, tomando, digamos, por supuestos muy extremos. Y a lo largo de la secuencia, el error va disminuyendo, tal como vemos arriba en esa grafiquita. A lo largo de la secuencia, el error va disminuyendo de manera exponencial y nos quedamos, ¿hasta dónde iteramos? Iteramos hasta que llegamos al punto donde, pues un mínimo donde no mejoramos en el siguiente paso. Es decir, siempre vamos a ir disminuyendo error, pero cada vez menos. Por lo tanto, nos quedamos en el paso previo a que sea menos, digamos, de una manera. Por eso se llama gradiente o gradient. Nos quedamos con el máximo de crecimiento en este caso. Es un poco extraño, pero esa es la idea, el concepto de esto. Vemos que cada árbol va teniendo en cuenta los residuos del paso anterior. Y entonces va aprendiendo. Esta es la manera de aprender. O sea, es una fórmula, es una heurística que
permite que el modelo aprenda. Luego esto se guarda y esto se aplica a las bases de datos sin coste, y lo que va diciendo es: sigue este camino. Si el alta es hospitalaria, el señor tiene más de 50, es un hombre y tal, pues este es el coste estimado, esta es la predicción. Y así va. La idea de todo esto es obtener el mínimo de residuos posible a lo largo de todo el análisis. Y para no seguir hablando de algo tan abstracto, llegamos a la síntesis. Bueno, un poco recapitulando. Tenemos este modelo en concreto, lo utilizamos lo implementamos con la librería LightGBM de Microsoft en el lenguaje Python, con el lenguaje Python, que todo esto es software libre y es muy útil y es colaborativo, por tanto, es un mundo también muy interesante de explorar. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos este modelo para la base REC 2018-2019, más o menos son unas 1,1 millones de datos que suman cerca de 5.000 millones de euros de coste total. Y lo que hace el modelo es evaluar 788 variables para árboles de más de 100 ramas de profundidad. Es decir, este esquema sencillito que veíamos antes, pues es muy complejo y se guarda en archivos computacionales que nosotros no analizamos, que no sirven para el análisis, que son modelos no paramétricos, como decía anteriormente. Es decir, no tenemos un parámetro, sino que tenemos un árbol. Es muy extraño, o sea, ya no tenemos aquella beta que nos dice la relación entre una variable y otra, sino que tenemos un árbol complejo que está guardado en un archivo y que nunca vemos, pero que aplicamos y que nos da, pues, resultados. Este árbol complejo realiza 3.300 iteraciones para alcanzar el óptimo en el modelo de planta, por ejemplo, cual es un Big Data. Lo que obtenemos es, pues, como decía antes, los costes medios para bases de datos sin costes observados y, por supuesto, tienen un gran potencial. La base de datos REC y el Machine Learning unidos en este caso, pues tienen un gran potencial para más análisis de costes sanitarios que bueno, pues no podemos cuantificar realmente, pero se nos ocurren muchas cosas sobre esto. Y finalmente, bueno, pues diferentes evaluaciones del ajuste de datos muestran que los modelos tienen un buen rendimiento y que pues vale la pena replicar este tipo de análisis y seguir estudiándolos y mejorando. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos los ponentes y vamos a pasar a hacer el debate. Tenemos varias preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta genérica, un poquito para que nos contestéis todos. Habéis hecho mucho hincapié en la importancia del dato y su análisis para poder trabajar y tomar decisiones. ¿Cuál creéis vosotros que es el paso que se debe dar a corto o medio plazo en lo referente a su aplicación y repercusión tanto en pacientes y profesionales? Y un poquito siguiendo con esa pregunta, ¿hay algún dato sobre el impacto real de la digitalización sanitaria en lo que es en resultados de mejora de la salud de las personas, no más ágil, no más rápido, sino en una mejor asistencia? Como queráis, ir un poquito en el orden que queráis. ¿Qué dice Pepe? Bueno, sí, únicamente en relación a lo que comentabas, de hecho, por ejemplo, en la metodología ICHON, cuando se estudian determinados procesos, una de las cosas que se evalúan es en cada una de las diferentes terapias que se pueden establecer cuál es la relación precisamente esa entre ese coste y ese beneficio, pero beneficio teniendo en cuenta la situación del paciente, ¿no? De hecho, el típico que, como hemos presentado antes, que era el de cáncer de próstata, pues no es lo mismo si haces braquiterapia, si haces cirugía, que dependiendo qué sistema es el que tú estés eligiendo,
pues tiene unos resultados o tiene otros. Pero también es lo que habíais comentado, ¿no? Esto no consiste en reducir siempre los costes, sino precisamente en optimizar el resultado que vayamos a hacer al menor coste posible, que eso sí que es cierto. Es decir, no, esto pasa también con la telemedicina cuando se pone al principio, sobre todo en las primeras fases, ¿no? En la que todos queremos que vaya, cada vez hay más gente, y el objetivo grande, sobre todo el que tenemos que tener como una organización sanitaria, es a qué personas está dedicada cada uno de los cuál es óptimo para ese tratamiento para cada una de las personas. Y a veces eso es muy complicado saberlo, porque no tenemos tampoco tantos datos para decir esto es óptimo para este grupo de personas o para otro, ¿no? Y sí que es cierto que en la medida que incorporemos la experiencia de los pacientes, las preferencias de los pacientes, pues seguro que iremos más acertados, ¿no? Pero sí que es cierto que, de hecho, por eso hay un tema de cómo compartir datos de estas telemonitorizaciones, porque no hay un volumen tan grande, salvo si llamamos por consultas telefónicas, o quiero decir, esas que son no presenciales tienen gran volumen, pero de telemonitorización, bien sea con dispositivos o bien que sea por registros de datos, el volumen que se maneja no es tan amplio como para tener resultados de alto impacto, ¿no? Muchas gracias, Miquel. Santiago, si quieres tú proseguir. Bueno, es que has hecho una pregunta muy amplia, Federico. Yo sé, es un poquito por... No, yo creo que lo que hay es un campo por explorar, ¿no? En cuanto a la generación de evidencia respecto de todo esto, ¿no? Yo creo que de cierta forma, ¿no? Estamos todavía en pañales, ¿no? En el sentido de medir los resultados en salud y el impacto que tiene la incorporación de tecnología, ¿no? Los procesos clínicos. Hombre, claro, intuitivamente, pues parece indicar, ¿no? que se consiguen mejoras y que se pueden conseguir ahorros, si no de costes al sistema sanitario, sí costes sociales y en sentido amplio, ¿no? Y económicos a la sociedad, ¿no? Pero es verdad que nos falta generar evidencia al respecto. Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y de ahí, por eso eventos como este, ¿no? Y la colaboración con la universidad, en este caso con el grupo de David, pues viene muy bien, nos viene muy bien, ¿no? Para pensar también en esto, porque al final todos estamos también, lo he dicho en mi presentación, ¿no? El sistema sanitario, pues somos unos grandes inversores, ¿no? Como decía, y estamos también muchas veces en el punto de vista en el punto de mira de Hacienda, ¿no? Y tenemos también que demostrar que nuestras políticas son rentables, ¿no? Socialmente, ¿no? Al menos. Yo creo que... Rocío, un poco desde tu punto de vista de análisis, pues, de los costes, un poquito de tu experiencia. Pues, si me repetís rápidamente la pregunta. Sí, a ver, es un poquito, dado la importancia del dato y su análisis, ¿cuál es el paso que se debe dar a medio y a corto plazo referente a la aplicación y repercusión que puede tener en pacientes y profesionales? Y un poquito si hay algún dato que sea mejor, no tanto porque sea ágil y rápido, sino para mejorar esa asistencia. En particular creo que la asistencia es compleja y tiene una serie de variables no medibles fácilmente. Por lo tanto, el dato es como un concentrado de cosas que reflejan una dimensión, digamos, como el núcleo del problema. Por lo tanto, tienen que ser tomados con cuidado, con responsabilidad, con, digamos, el coste, por ejemplo, en nuestro caso, siempre se está mejorando, siempre se está afinando, porque no sé, por ejemplo, una categoría de coste que podría ser laboratorios, o puede ser, bueno, siempre está en discusión el bloque quirúrgico. Bloque quirúrgico, hay pruebas que sí requieren ciertas cirugías y por tanto hay pruebas que se incluyen en el bloque quirúrgico y bueno, hay pruebas que no, y por tanto decimos ¿qué es el bloque quirúrgico? Saquemos esto, son pruebas. Es decir, hay discusión, el dato es algo exacto en muchos aspectos, pero no tanto. Es bastante, digamos que hay controversia en un uso deliberado del dato. Entonces, la asistencia puede mejorar si se tienen en cuenta estos problemas de los datos. Muchas gracias. David, Paloma, un poquito desde vuestra visión de análisis con el MAS. Vale, bueno, respondo yo, David, si no te importa, y si luego quieres tú añadir algo más. Bueno, yo creo que la importancia ese paso, ¿no?, que habría que dar. Yo creo que ya en las distintas ponencias de la tarde se ha ido hablando. Entonces yo creo que el hecho de que sabemos que los datos están,
La cuestión es utilizarlos. Yo creo que ese es el paso que en realidad necesitamos dar, utilizar esas grandes bases de datos que sí que sabemos que están y que se manejan para analizar, para poder trabajar y tomar decisiones para que sea posible el proporcionar esa opción, al menos me refiero por nuestro caso en el proyecto en el que participamos, y bueno, también se puede extrapolar a otras situaciones, de dar esa opción a los pacientes, ¿no? Que por diferentes motivos, en el caso de la telemedicina, sería posible darles esta herramienta para aproximar al paciente bien al centro hospitalario, bien al centro de atención primaria, y ya veremos, a ver en nuestro caso qué sucede, esperemos que con un menor coste económico, ¿no? Sí, yo si me permitís, por añadir que lo ha explicado también muy bien Paloma y me uno a los comentarios anteriores, yo repetir un poco algún mensaje que hemos dicho anteriormente. La importancia del pilotaje para, al fin y al cabo, esas evaluaciones de teleasistencia, comprobar si luego se pueden extender. Veo algunos problemas también, como habéis comentado, en la gestión de los datos y como comentaba también Miquel, a la hora de bueno, esa reducción, no solamente la reducción de los costes directos, ¿no? Es importante esa medición del valor, pero recordemos una cosa, y es que es muy difícil la comparativa, y eso que tenéis un sistema estupendo de contabilidad, en este caso analítica, Miquel nos aquí de hecha, soy consciente de ello, pero claro, la comparativa de costes de diferentes comunidades en procesos de teleasistencia te puede implicar resultados dispares entre comunidades, lo que a lo mejor funcione en País Vasco, en Cataluña, pues a lo mejor no funciona tanto en otras comunidades. Eso también, siento decirlo en un foro como este, ¿no? Pero también plantea otro tipo de debates que a mí particularmente me preocupan como analista y a lo que es un poco Europa le preocupan, como es, por ejemplo, ciertas inequidades. Estamos viendo que los procesos de teleasistencia, ya no por entrar en la parte privada, dentro de lo público se encabezan más desde comunidades con renta elevada. También está la cuestión de lo que habéis comentado, o al menos he querido entender también, de los diferentes avances en las edades del proceso de teleasistencia, ¿no? Que eso también es un aspecto interesante. Por eso esas inequidades también es importante tenerlas en cuenta y después, como os decía, y voy un poco acabando también, en esa métrica lo que nos falta, que estamos comenzando con ello, lo decía también Santiago, Rocío, es la parte de los costes sociales. Al fin y al cabo, y a lo mejor me adelanto algo que va a venir después, pero en los proyectos H20, en los Horizon Europe que han tomado relevo en 2021, en estos nuevos fondos europeos, la metodología en parte es la que os hemos explicado, por la cual Europa evalúa los procesos de teleasistencia. O sea, nos pide, antes lo comentaba Paloma, Alemania, España, etcétera, donde pongas esos procesos de teleasistencia, es el consenso común, y ahí obligatoriamente te dice que tienes que evaluar costes sociales. Con lo cual, si en España ese es el caballo de Troya para que también avancemos en resultados de salud y en evaluación con costes sociales, me parece bienvenido, pero repito, ese cambio de cultura, también que sepáis que bueno, nos lo está imponiendo Europa, pero a Europa también le preocupa esas inequidades que he comentado. Perfecto, muchas gracias, David. Vamos a hacer algunas preguntas de las que han hecho en el chat. Está dirigida a Miquel. Nos preguntaba el doctor Martínez Antón que le interesaría conocer el proceso de incorporación de las residencias de mayores al sistema, teniendo en cuenta que no son recursos sanitarios. Por ejemplo, en psiquiatría tenemos ahora mismo una consultora directa con los equipos de las residencias y tenemos un gran problema en no tener acceso a las historias clínicas electrónicas de los centros residenciales. A ver si podrías comentar un poco vuestra experiencia. Sí, la verdad es que es un proceso que al final es complejo. Y es complejo porque precisamente entre el mundo sanitario y el mundo sociosanitario, de la parte social, la gestión, en nuestro caso, son de diputaciones, de ayuntamientos, es decir, que hay una gestión muy fragmentada, a diferencia de nuestro sistema sanitario, ¿no? De hecho, ese es uno de los grandes problemas en esta historia sociosanitaria que todo el mundo queremos montar, pero que todo el mundo vemos las dificultades a la hora de montarlo, ¿no? A la hora de establecer unas residencias, que sí que era una prioridad, hay una ventaja y es la prescripción electrónica, la prescripción que se hace dentro de las farmacias, de las residencias, y que se hace una dispensación por parte de farmacias,
en la cual se hizo una digitalización de las mismas, ¿no? Entonces, lo que se hizo, esto para nosotros las residencias son como dentro del sistema como un hospital de crónicos en el que tienen su censo y cada residencia que se incorpora pues ingresa a sus pacientes y les da de alta, y una vez que les ingresa y les de alta pues puede hacer una comunicación. Eso no quita que ellos también puedan tener su propia historia clínica, pero como comunicación con nuestro sistema pues pueden comunicar qué es lo que ha pasado dentro del hospital y pueden hacerlo. Pero para que haya acceso a esa historia de ese paciente hace falta un consentimiento informado. Y en ese caso es una tarea que cuesta bastante porque también hay diferentes criterios de aplicar, pero al final muchos de los de residencia que son autónomos pues sí que dan su consentimiento, pero surgió también el problema de pacientes que no tienen o que no están tutelados o que tienen una tutela en la que tienen que hacerse. Yo creo que es un proceso que es complejo, pero que la verdad es que dados los beneficios que se tiene, pues bueno, yo creo que hay que facilitar para que dentro de estas residencias el acceder a la historia sanitaria para que los propios médicos de esa residencia puedan hacer una continuidad asistencial, porque si no realmente es lo que está diciendo. Es muy complejo y supone una fragmentación precisamente en un grupo poblacional con mucho carga asistencial. Muchas gracias, Miquel. Excusa a Santiago que se ha tenido que desconectar, pero vamos a seguir con preguntas un poquito para los 4 ponentes que quedáis. Un poco, nos comentaban en el chat que se ha comentado que es un momento ideal porque contamos con mucha tecnología, todos los pacientes tienen smartphone. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creéis vosotros? ¿Será un proceso de adaptación sencillo? ¿Recibirán o recibieron con agrado los pacientes el uso de nuevas tecnologías? ¿Puede haber mayor reticencia entre aquellos que no sean nativos digitales? ¿Cómo conseguir que las usen? Una pregunta pues un poquito de qué nos vamos a encontrar o cómo estamos y qué nos esperamos. Si queremos empezar por ti, Rocío. Sí, bueno, como decía David, hay desigualdad en esto, ¿no? No todos, o sea, hay usuarios que se van a, por ejemplo, todos mis amigos tienen Mega Salud, que es la aplicación para acceder a toda la información que uno tiene o sea, por ejemplo, uno puede hablar con el médico, uno puede ver sus pruebas, el resultado de sus pruebas. He estado en sitios como fiestas donde la gente abre su Mega Salud y comparte con amigos pues sus resultados de análisis y cosas así. Y bueno, pues uno ve con eso que ya casi se convierten en una red social. O sea, es muy fácil que en ese grupo de edad, pues esto diría que es muy rápido. El problema llega para personas que no son nativos digitales, personas que viven aisladas, donde tampoco ni utilizan móviles tan avanzados, no todo el mundo utiliza móviles tan avanzados, ni tiene espacio para aplicaciones, ni tampoco a veces los propios profesionales son capaces de explicar 100% cómo funcionan y darle importancia y la utilidad. Entonces diría que el principal reto es la desigualdad en edad y en una alfabetización digital más que nada. Es cómo la sociedad se va haciendo de estas herramientas de una manera más igualitaria y con un uso consciente, digamos, en el sentido de que tampoco hay que abusar de ello, porque el problema también está ahí. Entonces, la adaptación diría que es rápida, pero no es sencilla. Es como un poco contradictorio, pero... Muchas gracias, Rocío. Miquel. Sí, yo creo que aquí cuando hablamos porque siempre se habla de la brecha digital, de esa inequidad que puede ser cierto, nosotros como sistema sanitario lo que tenemos que garantizar es que demos la mejor asistencia sanitaria. Y la mejor asistencia sanitaria no es que todo el mundo tenga un canal digital en que todo el mundo tiene que entrar por ahí. De hecho, yo creo que es uno de los problemas que ha pasado con la pandemia. Hemos mandado a todos, o sea, nosotros fíjate que llevamos ya casi 20 años con la no presencial, con las telefónicas, que al principio parecía las telefónicas, que ahora nos da un poco risa, pero al principio era como, Dios mío, ¿sabrán a utilizar las telefónicas? Al primer año ya había 2,5 millones de telefónicas, porque es un recurso que es muy sencillo, que tiene todo el mundo acceso y que te hace. De hecho, las videoconsultas, comparado con una consulta telefónica, pues nunca le va a ganar, porque son elementos que son complementarios y esto no es una competencia de que hacemos unas cosas con otras. Nosotros lo que tenemos que facilitar es
Hay personas en las que la ayuda digital es un plus y además tenemos que buscar, sobre todo en estos pacientes crónicos, que ellos sigan haciendo su vida normal y no que sea una injerencia, porque a veces la telemedicina también se vive como una injerencia, venga datos, cuando lo que tenemos que decir es que vivan normales, con una situación normal, con su enfermedad, pero con una ayuda en caso de que ocurra algo. Yo el caso que más cuento es el de los desfibriladores. Hay un programa de desfibriladores que realmente es alucinante cuando tú ves cómo funciona, que tienen un desfibrilador que no se lo pueden quitar, eso es una cosa que vaya y que se conecta directamente con el hospital, y en caso que ellos todas las noches cuando se meten en la cama, el sistema envía directamente la información y desde el propio hospital van monitorizando, y cuando ven, ahí va, la impedancia que ellos van metiendo, porque antes era solo para el ritmo, pero ya se descubrió que la impedancia podían ver que hay un inicio de insuficiencia cardíaca, y te llaman por teléfono y dicen, oiga, que estamos viendo que está bajando, ha pasado algo así, pues he dejado la medicación, que es la causa más frecuente, que es que parece que aquí pasan cosas rarísimas. Dice, pues vaya volviendo a tomar porque estamos detectando y la gente lo ve bien. Yo creo que en la medida que las tecnologías simplifiquen el proceso, como está ocurriendo con los móviles, ¿qué aplicaciones utilizan? Las más sencillas, las fáciles. O sea, las complejas son para 3, que realmente pues son para casos muy concretos. Y de hecho, ese es el gran futuro de las aplicaciones. Aplicarlas a personas que estén y además que permitan que otras personas que no utilizan esos sistemas tengan el sistema presencial, otros sistemas estén libres para esas personas, no saturados como estaban en otro lado. Y sobre todo yo creo que el dar bandazos de ahora todo tiene que ser videoconsulta, que parece que esto es una moda, ahora tiene que ser, no, cada cosa tiene, porque hayamos comprado el TAC de última generación, en vez de hacer una placa de tórax, no vamos a hacerle TAC a todos. Las cosas tienen que tener su indicación. Y de hecho, como decías antes en lo de los datos, yo creo que precisamente un plus es que con toda la información que generamos y estos aparatos, lo que tenemos es un real world data, que precisamente es lo que yo creo que o sea, no que los profesionales se dediquen a meter datos para que los analicen otros, sino se metan datos para atender a pacientes, y el resto, y hay un grupo de expertos que yo creo que también es un plus, que yo creo que además es un cambio en el que hasta ahora los que analizaban los datos eran los médicos o las enfermeras. Esto es como un poco el mundo al revés. Hay gente dedicada que es experta en manejo de datos. Tú podrás dar tu visión asistencial, pero tendremos que trabajar en equipo multidisciplinar, cosa que hasta hace pocos años, meter un matemático en un hospital era como, vamos, bueno, de hecho no está ni etiquetado así, ¿no? Entonces yo creo que estos son cambios en los que tenemos que trabajar para seguir avanzando. Muchas gracias, Miquel. David, Paloma. Bueno, yo simplemente lo habéis dicho un poco la mayoría, y también añadir más cosas al debate, ¿no? Bueno, pues realmente en ese gap o esa brecha, también evidentemente hay personas que pueden tener cierta incomodidad con la tecnología, personas mayores también con problemas incluso de audición, demencia, etcétera. Tenemos el tema también de cierta proactividad en lo que puede ser el control de teleasistencia a los pacientes crónicos, algo que no era el motivo de este webinar, pero toda la parte relativa que desconocemos del impacto, en este caso, de la teleasistencia y ese cambio que se puede producir respecto a la propia salud mental de sus pacientes, frente a lo que es el contacto presencial. Porque, claro, una cosa que no estamos tocando es si empezamos la teleasistencia, ¿no? O evaluamos o tenemos resultados positivos en los pacientes, entre comillas, de baja intensidad. Eso también es un aspecto interesante. Y también, hombre, pues sabiendo cómo nos siguen muchas personas de atención primaria, pues es un ejercicio de funambulismo intelectual que yo hable un poco sobre ello, ¿no? Pero en atención primaria, claro, la teleasistencia, de nuevo, tendríamos que calibrar muy bien cómo se hace a partir y cómo se funciona a partir de ahora, sobre todo más allá de que haya personas que tengan problemas de falta de conocimiento de dicha teleasistencia, o si pudiesen escoger, aparte de la falta a lo mejor de conectividad en algunos municipios, esa cuestión de si estamos, y siento hoy también, ¿no?, aportar luces y sombras, pero esa parte de punto ciego por ciertos diagnósticos erróneos o la propia ausencia de diagnóstico cuando estamos empleando una teleasistencia a lo mejor no en el momento o del modo correcto, ¿no? Y por eso vuelvo un poco a incidir lo mismo, pensemos un poco como cirujanos, pensando muy bien los pasos que damos, y una vez que los damos con teleasistencia, yo mi consejo sería que para adelante, por supuesto con todo lo que estáis contando, ¿no?, de evaluar y con
Machine Learning, como comentaba Rocío, y otros sistemas, pero de nuevo un poco vuelvo a incidir en esa parte de puntos ciegos, ¿no? Yo, muchas gracias a todos. No vamos a hablar mucho más. Ya son las 8. Dar las gracias a los ponentes, a Santiago, a Miquel, a Rocío, a Paloma, a David, por todo lo que nos han aportado esta tarde, por esta información en un campo que todavía queda mucho por avanzar, como decíais, y que todavía tenemos que navegar y ver hacia dónde vamos, y dejando muchas puertas abiertas para poder valorar en un futuro, poder ampliar estos temas y poder seguir aprendiendo con vuestras experiencias y todo. Muchas gracias a los asistentes y a todos por ayudarnos a realizar esta jornada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.